ya no leamos Éxodo 20, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Volvemos a leer la tabla de la ley. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Señor, nosotros ahora estamos delante de tu presencia, rogándote que nos hables, Señor. Que hables hoy a tu pueblo, que no nos vayamos de este lugar sin haber recibido el manantial limpio y puro de tu palabra. Gracias por los cantos, gracias por el buen tiempo que tuvimos de adoración. Gracias por tu palabra leída en Isaías 24. Gracias por el tiempo de comunión. Pero ahora te rogamos que hables a tu pueblo a través de tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. En la primavera del año 1939, el presidente y canciller de Alemania, Adolfo Hitler, recibió el historial de un niño que había nacido ciego sin un brazo. Este niño fue identificado en la historia como el niño K. Se encontraba bajo tratamiento en una clínica pediátrica de Alemania, y el médico que llevaba el caso había incitado a los padres para que solicitaran a Hitler la muerte misericordiosa del niño. Este envió a Karl Brandt, que fue uno de los médicos personales de Hitler, para que se encargara específicamente del asunto, el cual, después de examinar a aquel niño, determinó que era ciego y que estaba gravemente impedido porque también le faltaba un brazo, tanto física como mentalmente, y cumplió así las instrucciones de Hitler autorizando la muerte del niño. Ya con anterioridad muchos médicos habían solicitado permiso a Hitler para acabar con las vidas de lo que ellos le llamaban los que no merecían vivir, que era como le llamaban los nazis a los discapacitados. Por lo que este incidente puso en marcha una operación que se llamó en la historia Operación de la Muerte Misericordiosa, en la que se incluyó no solo a niños discapacitados, sino también a los adultos, que además de debían llevar, decían ellos, una vida indigna de vivirse, por lo tanto debían morir. Representaban una carga económica para la sociedad y un impedimento para el futuro de Alemania y de la raza que Hitler estaba tratando de llevar. El médico que se ocupó del niño K, Karl Brandt, por eso se llamó el niño K, porque Karl empezaba también con K, el cual, por cierto, era doctor en medicina y cirugía y especialista en lesiones de la cabeza y de la columna vertebral, una lumbrera, y que después fue designado para la dirección y la administración de ese programa nazi. Escribió en una ocasión, Karl Brandt, la eutanasia, que es lo que significa morir una buena muerte, no es más que un grado más elevado de la humanidad, el nivel más elevado de la ética médica, la expresión más potente de la afirmación de la vida. Y yo me pregunto, y nos debemos preguntar todos, ¿es esto cierto? ¿Es darle muerte a un niño antes de nacer
o a una persona discapacitada el nivel más elevado de la ética de la humanidad. Terminar con la vida de una persona debido a que en nuestros parámetros no cumple calidad de vida, eso es un concepto muy moderno, calidad de vida, la calidad que en nuestros parámetros debería tener una persona. Es cierto que acelerar la muerte de una persona en circunstancias particulares es un acto de misericordia. Es cierto que la persona o que los demás tenemos el derecho de determinar por nosotros mismos la manera en que preferimos morir. ¿Es un acto bueno? Bueno, si usted es un evolucionista, como lo era Karl Brandt, muy probablemente diga que sí. Si la evolución es cierta, entonces los seres humanos somos solamente una especie entre muchas. Y esto yo quiero que lo oigan nuestros jóvenes. Una especie entre otras. ¿Qué diferencia hay entre matar a un niño y matar a un puerquito? No somos mejores que los animales, dicen los evolucionistas, y no debemos pensar que lo somos. De hecho, ese es el razonamiento que se esconde detrás del movimiento que gana cada día más fuerza de los derechos de los animales. Estos movimientos promueven la idea de que los animales son iguales o hasta más importantes que los seres humanos. Ellos sostienen que matar a un animal para comerlo tiene la misma gravedad moral que el homicidio. Para ellos, el consumo de carne es canibalismo y el hombre es una especie de tirano y nocivo para su medio ambiente. La fundadora de una de esas organizaciones dijo en una ocasión, y esto es literal, no existe base racional, dice ella, para decir que un ser humano tenga derechos especiales. Una rata es como un cerdo, es como un perro, es como un niño. Y dijo en otra ocasión esta misma mujer a un periodista que las atrocidades de la Alemania nazis no se podían comparar al sacrificio de animales para la obtención de comida. Dice ella, 6 millones de judíos murieron en campos de concentración, pero 6.000 millones de pollos morirán este año en las plantas de carne. Y aunque esto nos parezca una locura, a esto ha llegado la humanidad. Les cito otro ejemplo de cómo el evolucionismo puede llegar a degradar y a menoscabar la dignidad humana. Si solo somos una entre otras muchas especies que evolucionaron de un ancestro común, como se les enseña a nuestros hijos todos los días en las escuelas, no tenemos por qué considerarnos mejor que los animales. Hermanos, esta clase de disparate se arraiga en la creencia de que la humanidad no es más que el producto de la evolución. Ellos creen que el hombre es un animal sin propósito, sin destino y por supuesto sin semejanza a su creador. Y eso es lo que creen las personas que se alejan de Dios. La evolución, el materialismo, el alejamiento de la humanidad, el comunismo, de un propósito de vida cerca de su creador, llevar al ser humano a pensar y a vivir como un animal, a perder todo el valor que tiene la vida. Y sin embargo vemos en el día de hoy una respuesta clara y sencilla a esta, y es la que queremos analizar con ustedes. La ley de Dios se opone tajantemente a estas enseñanzas. ¿Qué tiene de especial el ser humano? ¿Cuál es el significado de la existencia? ¿Dónde está su dignidad? ¿Qué tiene de valor el ser humano? Y ese es el pensamiento que está incluido dentro de nuestro sencillo sexto mandamiento. No matarás. La respuesta obvia a la teoría evolucionista es que el hombre carece de esas características. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre matar a un niño minusválido o abortarlo antes de que nazca que a un cerdo con alguna enfermedad invalidante. No hay ninguna diferencia. De hecho, muchos nazis evolucionistas como Karl Brandt pensaban que hacer tal cosa era una forma maravillosa de deshacernos de las cargas sociales. Y eso fue uno de los pensamientos más radicales de la Alemania nazi y que ha pegado tanto en el mundo de hoy. Los ancianos, los discapacitados, los niños antes de nacer son cargas sociales. Porque el niño antes de nacer le frustra el destino de la madre. El anciano cuesta mucho dinero para la sociedad y no produce nada. Entonces, deshacernos de esas cargas es
el pensamiento de la humanidad moderna, lo que heredamos de los nazis. ¿Qué nos dice la Escritura? Leamos nuevamente nuestro sencillo texto que tiene 2 palabras nada más. Éxodo 20:13, el 6º mandamiento. No matarás. ¿Qué significa este mandamiento? ¿Qué se nos prohíbe en este mandamiento y qué se nos ordena en este mandamiento? Es lo que nosotros queremos analizar con ustedes en esta tarde ya. El significado o la esencia de este mandamiento. 3 cosas conforman la esencia de este mandamiento. Y hermanos, a ustedes les parecerá que esto es algo que vamos a tratar un asunto que todos sabemos, pero ustedes se van a dar cuenta cuán profunda es la palabra del Señor. Cuánto el Señor quiso decirnos en esas 2 palabras, no matarás. Primero, Dios no quiso decir al decir no matarás, que Él es el que da la vida a todo ser humano y Él es el que tiene el derecho de quitarla. Amén. Primero, Dios no quiere decir con no matarás, que Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Salmo 104:29. Hablando de la obra de Dios en su creación, dice: escondes tus rostros, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Salmo 68:20 dice: de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y Hechos 17:25, como un corolario de todo esto que estamos diciendo, dice: Él es el que da vida, el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios que hizo el cielo y la tierra y el Dios soberano que ejerce señorío sobre todo lo creado, es el que tiene el derecho de nuestras vidas. Fue el mismo Dios quien le dio la vida a cada uno de nosotros. Y Él mismo es el que tiene el derecho de quitarla. La idea de que yo tengo el derecho de quitar mi vida y que mi vida es mía es una idea antibíblica. La vida no es nuestra, es de Dios. Él es el creador de nosotros. Él tiene el derecho de hacernos vivir o de hacernos morir. Amados hermanos, el aborto, y yo quiero decir esto, no tanto por ustedes, sino porque sé que después en YouTube se ve. El aborto es un genocidio contra la humanidad. En la actualidad estamos viendo a dónde ha llegado el hombre en su alejamiento de Dios y las consecuencias terribles que eso está cosechando sobre la raza humana. El aborto es legal en 63 países del mundo ahora mismo. Por cierto, si uno ve un mapa del aborto, como lo vi hoy en la mañana, todos los países más desarrollados del mundo son los que llevan adelante el aborto. Amados hermanos, el aborto es matar a un ser humano antes de que nazca. El hecho de que una madre no vea a su bebé porque está dentro de la cavidad uterina, eso no quiere decir de que ese sea un ser vivo que se está formando dentro de ella. Un ser vivo que, aunque depende de ella por un poco lapso de tiempo, tiene su propia vida, su ADN propio y está envuelto en un desarrollo físico y mental propio, separado de la madre. Por lo tanto, eso es un crimen, eso es un genocidio. Y esas personas, si no se arrepienten, irán al infierno al haber hecho acto tan grave contra la moral y la honra de Dios. La idea de que es prerrogativa de los seres humanos y no de Dios determinar la vida y la muerte es una idea antibíblica. En la Escritura no existe el derecho a quitarse la vida, ni a pedir que otros no la quiten. Tampoco a quitarle la vida a otros. Tampoco existe el derecho de firmar un papel para que alguien le quite la vida a tu abuelita, como hay en Estados Unidos ya, la eutanasia. No somos dueños de la vida. No nos pertenece. Es un derecho absoluto y soberano del Dios de la vida. La vida es un regalo de Dios, es su posesión y por lo tanto Él es quien determina el principio y el fin de cada uno de los seres humanos. La enseñanza bíblica que conforma la esencia de este mandamiento, y es nuestro segundo pequeño punto dentro de esta exposición primera, la vida de todo ser humano
y es la segunda cosa. Primero dijimos la vida le pertenece a Dios, pero miren esto. La vida de todo ser humano es considerado algo santo delante de Dios. Génesis 9:6, Dios le dijo a Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dijo a Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Desde muy temprano en la historia humana, Dios instituyó un acto que vamos a aclarar bien claro durante este sermón, la pena capital para los criminales. Y este es el inicio. Si un hombre asesina a otro hombre, debe ser muerto, dice Dios. ¿Por qué? Dios le da la razón a Noé. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cada ser humano deriva su valor de haber sido creado a la imagen de Dios. Y usted sabe, mis hermanos, cuando una persona cree estas cosas de la Escritura, cuando ve a un homeless, a una persona que no tiene con qué sostenerse y lo ve sucio y lo ve con su cuerpo desmenuzado y lo ve padeciendo, uno debe sentir tristeza porque esa persona es imagen de Dios. Fue creado a la imagen de Dios. Todos los hombres somos imagen de Dios. Eso es lo que Dios le dice a Noé. Cada ser humano es valioso porque deriva su imagen de la imagen de Dios. Ningún animal tiene la imagen de Dios en sí. Solo el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por el simple hecho de que cada uno de nosotros tiene un alma inmortal dada por Dios, somos seres especiales en la creación. Cada uno de nosotros. La singularidad de los hombres y de las mujeres está en su alma, en su capacidad de comunicarse con Dios, en esa capacidad que Él le ha dado para pensar y razonar. Esa era la intención de Dios al crearlos a su imagen y semejanza. Por tanto, destruir eso es destruir algo que Dios hizo con especial importancia y es burlarse del Creador. Así que mis hermanos, la vida de un hombre es algo sagrado, es algo santo en las Escrituras. Por eso, el cambio de la ética bíblica, de la santidad de vida, a la ética humanista de la calidad de vida es el peor paso que un pueblo puede dar. Y hermano, a quizás a ustedes les parezca esto una cosa nueva que yo estoy trayendo, pero miren, la humanidad ha llegado a tal extremo que ha cambiado estas dos palabras. La humanidad ha cambiado la santidad de la vida que enseñan las Escrituras por la calidad de la vida. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú ves a tu abuelita con oxígeno muriendo, tú enseguida sacas una conclusión mundana, antibíblica, y es, ella no tiene calidad de vida, que descanse, porque ese acto de que descanse, ya descansó, es algo que está en contra de la palabra de Dios. Nosotros valoramos la vida por la calidad y por la cantidad de recursos que puede generar una vida. Eso es en contra de la palabra de Dios. Dios dice que la vida es santa y que la vida es buena inherentemente porque lleva la imagen de Dios. No importa si la persona produce o no. No importa si es un discapacitado o no. No importa, mis hermanos. La vida es santa y debe preservarse porque es la imagen de Dios. Debemos sacar de nuestras mentes esa teoría mundana de que mientras la persona produce es importante y de que mientras la persona, no porque está sufriendo, no. Yo creo en la vida porque Dios es el que da la vida y esa vida depende de la santidad de Dios. Depende de lo que Dios ha puesto en ella. No mis impresiones, no la valoración que yo pueda hacer de una vida. Eso es la peor traba que ha generado esta humanidad. La ética de la calidad de la vida cambia el enfoque de la vida espiritual a lo físico, a lo mental, a lo emocional. Y uno ve los libros de medicina llenos de eso. ¿Cuántas veces uno ve eso? Calidad de vida, calidad de vida. La utilidad de una persona para la sociedad, para su familia e incluso para sí misma es medida por la condición de su cuerpo o de su mente. Si tienes problema allí,
Tu vida ha dejado de ser una vida de calidad, ha dejado de ser una vida digna de ser vivida y por lo tanto hay que tratarla de acortar. Nosotros no estamos inherentemente en contra de este programa de hospice que se ha venido en los Estados Unidos, pero hay un problema en este programa. Y este programa se basa en quitar todos los tratamientos curativos a una persona porque ya he determinado que se va a morir pronto. ¿Ustedes saben eso? Eso está en ese sistema de calidad de vida. Yo, por lo tanto, voy a dejar a esa persona, no le hago eutanasia porque está prohibido en muchos estados de la Unión, pero dejo a esa persona con el sostén mínimo. Yo todos los días tengo que estar tratando con eso. Y, por ejemplo, todos los días estamos tratando con los programas de hospice que no nos los quiten la hemodiálisis a los pacientes con enfermedad renal terminal. Porque los programas de hospice quieren quitarle la hemodiálisis. ¿Para qué? Para que la persona muera poco a poco. Porque ya están al final de su vida. Cuando un pueblo hace eso, cuando un pueblo cambia la ética bíblica de la santidad de la vida a la ética humanista de la calidad de vida, ese pueblo puede justificar cualquier atrocidad disfrazándola bajo la máscara de compasión. Una vez que cualquier sociedad haya dado ese paso, puede ser puesta a la par con la antigua Asiria, a la que la Biblia llama en Deuteronomio 28:50, un pueblo cruel que no tiene respeto por el anciano ni compasión por el niño. Y la tercera enseñanza bíblica que conforma la esencia de este mandamiento es que todo ser humano está obligado a realizar cualquier esfuerzo lícito para preservar su propia vida y la de otros, así como cuidarse de no infringir a otro ser humano cualquier daño que vaya contra su vida, contra su reputación y contra su bienestar, porque ahora vienen las aplicaciones. Así que, de modo de resumen, ¿qué significa no matarás? Significa que Dios tiene el derecho sobre tu vida y la de los demás. Significa que la vida de cualquier hombre es algo sagrado, independientemente de que pensemos que tiene calidad de vida o no. Significa que debemos proteger y preservar la vida de nuestro prójimo, lo cual incluye proteger y preservar la vida nuestra también. Ahora, quiero tratarles un poco más amplio lo que se prohíbe en el sexto mandamiento. Ya vimos lo que el sexto mandamiento, la base y el sustento del sexto mandamiento, pero ahora vamos a ver lo que se prohíbe claramente en el sexto mandamiento. La palabra que aparece en Éxodo 20:13, y desgraciadamente nuestro español no es como el hebreo, nuestro español es mucho más limitado, solamente puedo usar la palabra matar, es la palabra hebrea ratzach, cuyo significado básico es matar seres humanos. Y es interesante notar que esta palabra nunca se utiliza para matar animales. Para la matanza de animales, ya sea para sacrificios o para comida, hay una palabra en hebreo diferente que es sashat. De manera que aquí no tenemos una prohibición a no matar algún animal para comérnoslo. Eso no enseña el sexto mandamiento. Matar un pollo para comer no constituye un asesinato. Dios le dio permiso al hombre para hacer tal cosa en Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, dice Dios. Usted puede ser vegetariano si usted lo desea. No hay ningún problema, aunque me parece que no es equilibrado. Pero usted puede ser vegetariano. Ya sea porque no le guste la carne o porque cualquier otro tipo de consideración dietética. Pero no, nunca por una razón escritural ni religiosa. No hay base bíblica para el vegetarianismo. Primera los Corintios 10:25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y el apóstol es interesante la justificación que da, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de todo cuanto existe y por lo tanto tiene pleno derecho a disponer de lo suyo como mejor le parezca. Ya ha dicho él mismo que las plantas y los animales son para nuestro mantenimiento. Otro dato interesante de esta palabra matar, ratzach, es que la misma se utiliza casi siempre en el sentido de matar ilícitamente o injustamente. Oigan, hermanos, porque esto es un pilar de la reforma. No de los 5 pilares del calvinismo, pero es un pilar importante de la reforma. Esta palabra tiene el sentido lícito en este mandamiento de matar
ilícitamente o injustamente, lo cual implica que el sexto mandamiento no contiene una prohibición absoluta a quitar la vida de un ser humano. ¿Y cómo es esto? ¿No se quedó dormido ahora? El sexto mandamiento no contiene una prohibición absoluta a quitar la vida de un ser humano. Ya vimos anteriormente en Génesis 9:6 que Dios instituyó la pena capital, la pena de muerte. Dios le dio el pleno derecho civil a quitar la vida de un hombre que la quita la vida al otro. De hecho, eso lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Que si quiere les leo, pero anótelo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, y que no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando el gobierno civil, después de un juicio propiamente dicho, aplica la pena capital a los criminales, no está cometiendo un homicidio. Es justo delante de Dios que los criminales sean juzgados, y si en ese juicio se condena por pena de muerte, eso no es un homicidio. La espada de la que habla aquí es el instrumento con que cuentan los gobernantes para castigar a los malhechores, sobre todo aquellos que violan el sexto mandamiento. ¿Ustedes saben de dónde nace este movimiento en contra de la pena capital? Del catolicismo romano, no del evangelio, no de la reforma protestante. Es el catolicismo romano, en esas ideas inventivas fuera de la palabra de Dios, el que ha empezado a tornar esta revolución en contra de la pena capital. Pero no es la palabra de Dios. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios he hecho el hombre. Y si no te gusta, no son mis palabras, son las de Dios. Y la ejecución de este principio de justicia de ningún modo debe ser considerada como una violación del sexto mandamiento. Esa es la primera acepción. El sexto mandamiento no incluye la pena de muerte. Segunda acepción. El sexto mandamiento tampoco incluye a los soldados que pelean en una guerra para defender a su país. Tampoco. Los soldados, los gobiernos están llamados a defender a su nación, aún con el uso de las armas si es necesario. Porque es muy sencillo de demostrar. Éxodo 20 está en el medio de ¿qué? De una pila de batallas del pueblo de Israel. ¿No es verdad? Batallas de conquista por la tierra prometida. Y eran batallas que no se les ocurría a los judíos, sino que Dios les mandaba que hicieran. De hecho, el nombre de nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos. Él iba delante de sus ejércitos, liderando a su pueblo. Y sin lugar a dudas, ahí se mataba la gente. Bueno, eso no está en contra del sexto mandamiento. Y aunque las guerras, hermanos, debo aclarar, siempre deben ser consideradas como un mal, debemos entender que por el hecho de vivir en un mundo caído, muchos gobiernos han tenido y tendrán que hacer uso de las armas para defender su soberanía. Y el sexto mandamiento no prohíbe tal cosa. Pero ustedes saben en tercer lugar que no prohíbe el sexto mandamiento. El sexto mandamiento tampoco prohíbe la defensa personal. Tres cosas que no prohíbe el sexto mandamiento. Primero, el sexto mandamiento no prohíbe la pena capital. El sexto mandamiento no prohíbe la guerra de defensa lícita. El sexto mandamiento no prohíbe la defensa personal. Les pongo un ejemplo. Aquí habemos muchos padres que somos líderes, defensores y suplidores de nuestras familias. Eso es lo que tú eres. Nosotros somos, los hombres que vemos aquí, somos líderes, defensores y proveedores de nuestra familia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú estás en tu casa durmiendo en la noche con tu esposa y tus niños están en su cuarto durmiendo, sientes un ruido en la sala, te levantas y ahí notas que hay un ladrón en tu casa? Inmediatamente, cuando lo ves, buscas algún objeto personal, y eso es lo que haría yo, algún objeto de defensa personal o un arma para defender a tu familia. El ladrón responde con violencia y en ese contexto desafortunadamente tú matas a ese hombre. Les pregunto, ¿estás incumpliendo el sexto mandamiento? La Biblia dice que no.
no es una infracción del sexto mandamiento. ¿Qué es entonces lo que se prohíbe en el sexto mandamiento? ¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? Prohíbe que un ser humano atente contra la vida de otro injustamente. Cualquier daño que se infringe injustamente contra otro ser humano, ya sea contra su vida o contra su reputación o contra su bienestar, está prohibido en el sexto mandamiento. Les invito hoy, ahora sí, hay que buscar la Biblia. Mateo capítulo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor nos enseña aquí que el sexto mandamiento es mucho más amplio en su alcance y que tiene que ver imprescindiblemente con nuestro corazón, con los sentimientos que albergamos contra otras personas y con las palabras hirientes y denigrantes que pronunciamos en los momentos de ira e indignación. De ahí que no hay uno de nosotros que no haya sido un infractor del sexto mandamiento. Recordemos que la esencia del sexto mandamiento es el respeto que tenemos que tener por la vida del otro, porque fue hecho a imagen de Dios. Cuando ese respeto no está presente, ya nos hacemos transgresores del sexto mandamiento, es lo que nos dice Jesús. Aunque nosotros no le hayamos puesto un dedo encima a nadie, nosotros cuando albergamos odio hacia otro ser humano, estamos infringiendo el sexto mandamiento. Por eso, en su interpretación del sexto mandamiento, el Señor enfoca primeramente, fíjense, el Señor le dice a los escribas y fariseos, no, ustedes piensan que no son infractores del sexto mandamiento, pero ustedes, el sexto mandamiento tiene que ver con su corazón. Los malos sentimientos que podemos albergar contra otros y que tarde o temprano nos llevarán a irrespetarlos o a tratar de hacerle daño al otro en algún sentido, eso es una infracción del sexto mandamiento. Cualquiera que se enoje contra su hermano, dice Jesús, será culpable de juicio. Y en 1 de Juan 3:15 se nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vamos a buscarlo. Búsquenlo. Yo quiero que esto no quede como pasado por alto. Como pasado por agua, como dicen. 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Está duro eso? ¿Está duro? De manera que en este mandamiento están incluidos sentimientos como la envidia, el odio, el daño a la reputación del otro. De manera que es posible matar a nuestro prójimo sentados aquí mismo en la iglesia. Es posible hablar bien piadosamente con nuestro prójimo cara a cara y al mismo tiempo matarlo con un odio fuerte en nuestros corazones. Es posible reírnos en la cara de alguien expresando nuestra satisfacción y al mismo tiempo matarlo con nuestro pensamiento. Cristo nos dice en este texto que cualquiera que alberga envidia, enojo contra alguien en su corazón, ha violado el espíritu del sexto mandamiento, aunque nunca le haya puesto un dedo encima. Pero en segundo lugar, se quebranta este mandamiento cuando proferimos palabras hirientes o denigrantes contra nuestro hermano. Dice el texto, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Y es interesante esas tres palabras porque quizás son palabras que en el español nos pasan de largo. La palabra necio es la traducción de una palabra aramea, raká, que significa exactamente cabeza hueca, estúpido, imbécil. Eso es lo que significa la palabra. Claro, la Reina Valera, como es una Biblia tan poética, me imagino que Cipriano de Valera no quiso poner estas palabras tan duras, pero es exactamente lo que el Señor está diciendo. Cualquiera que le diga imbécil, estúpido a su hermano, insignificante, o que lo piense. Se trata de un término peyorativo muy grave en el tiempo en que se escribió la Escritura. La palabra fatuo es la traducción de un vocablo hebreo que es moré, que significa rebelde o apóstata. Y ese era uno de los peores insultos que se podían decir a alguien en los tiempos de Cristo, llamarle apóstata, separado. Y lo que el Señor nos está diciendo es que albergar sentimientos malignos hacia cualquier persona y manifestar esos sentimientos a través de palabras hirientes, denigrantes, es una ofensa grave al sexto mandamiento y a la honra de Dios. Es posible que nosotros con palabras piadosas podamos destruir la reputación de alguien. Mi hermano, tú sabes, deberíamos orar por fulanito, que yo creo que está teniendo esto y ahí. Está piadoso eso, ¿verdad? Empezamos así. Tengo una carga por fulanito, pero es que fulanito está haciendo esto y ahí le soltamos nuestra opinión de fulanito. Estamos matando la reputación de esa persona, matándola. Y debemos entender que el mismo principio que te lleva a ti a denigrar de ese modo a otro ser humano es el mismo principio que le lleva a otros a coger una pistola y matarlo. Independientemente de que esa sea un extremo, sigue siendo el mismo principio. El Señor sigue viendo el mismo corazón. Muchos se amparan en una supuesta sinceridad para dar riendas sueltas al enojo, a la ira que guardan en su corazón. Como nos decía nuestro hermano Hugo, hay que decir la palabra, pero hay que decirla sazonada, hay que decirla con amor. Me siento airado con esa persona y lo correcto es que sea sincero y que le haga saber que para mí él no es más que un imbécil y un estúpido. Eso estás matando a esa persona, matándolo, cogiendo una pistola y dándole 2 tiros en la cabeza. Pero hermano, eso no es sinceridad, eso es homicidio. Y los creyentes no debemos actuar así. Es verdad que los cristianos también tenemos pasiones que combaten contra nuestros miembros y que cuando somos ofendidos y maltratados, esas pasiones se encienden. Y me estoy predicando a mí. Y tratan de llevarnos a pecar. Mi esposa, cuando yo voy en el carro y yo veo las cosas que uno ve en la carretera, me da un pellizquito y todo. Dice, aguántate, déjalo que pase. Déjalo que pase, porque a veces uno lo que quiere es bajar la ventanilla y vaya, acabar. Ella prefiere darme un pellizco, aguantarme la mano. Pero también es verdad que la diferencia entre un verdadero cristiano y un fariseo es la actitud con que ambos enfrentan el mismo problema. El creyente lucha contra esos sentimientos malignos que están en todos nosotros. Y cuando uno se da cuenta que se ha dejado vencer por ellos, que ha dañado al otro con sus palabras denigrantes e hirientes, el creyente se abate, se siente mal. Esa es la diferencia. Su conciencia se activa y siente un terrible desasosiego en su interior y se refugia en la misericordia, en la compasión de Dios. Eso es un creyente. El incrédulo ni acepta el problema porque el incrédulo tiene al yo en su corazón. Es él el centro. Él lo llama sinceridad. Pero los creyentes, mis hermanos, tenemos la mente de Cristo y por eso debemos luchar para no dejarnos vencer por esas pasiones. Resumo entonces lo que Dios nos prohíbe en este mandamiento con las palabras del Catecismo de Heidelberg, que me pareció genial. En la pregunta 105, el Catecismo de Heidelberg dice, ¿qué exige Dios en el sexto mandamiento? Y responden, que ni siquiera por mis pensamientos, mis palabras, mi actitud y aún menos con mis actos, llegue a injuriar, odiar, de ofender o matar a mi prójimo. Y que renuncie a todo deseo de venganza. Y más adelante ellos mismos añaden, porque es muy largo el párrafo, al prohibir el homicidio, Dios nos enseña que Él detesta todo lo que lo origina, como la envidia, el odio, la ira, el deseo de venganza, considerando todo esto como verdadero homicidio. Ahora bien, la ley de Dios no fue promulgada únicamente para frenar la maldad.
Ustedes saben, hermano, he tratado de que en todos los sermones este sea el equilibrio. Y quiero hacerles notar eso. La ley de Dios no solo fue promulgada para aguantar la maldad, sino para promover la piedad. Y ese es el equilibrio de la ley de Dios. Cuando Dios dice no matarás, Él no solo quiere aguantar que la gente mate, sino quiere promover una piedad que debe estar detrás del mandamiento. ¿Qué se nos manda en este mandamiento? Se nos manda a resistir todos los pensamientos y pasiones, así como evitar todas las acciones y tentaciones y prácticas que tienden a quitar injustamente la vida a alguien. Se nos manda a resistir todos nuestros pensamientos contra alguien, nuestros pensamientos malos contra alguien. Mis amados hermanos, la ira es una mala consejera. Hay muchos momentos en los que podemos sentir ira, pero debemos tratar de usar la mente y frenar los impulsos de nuestro corazón. De ahí las muchas exhortaciones en la Escritura a no entrometernos con los iracundos ni acompañarnos con la gente que se da fácil al enojo. Y un ejemplo de cómo cualquier creyente puede verse tentado a atentar físicamente contra la vida de alguien, y me da tristeza usar este ejemplo y que en la clase de escuela dominical se use a David como el ejemplo positivo y yo traerlo como el ejemplo negativo. No fue intencional, Hugo. Yo quiero que busquen conmigo 2 Samuel 11, del 1 al 17. Yo me imagino que Hugo también en la serie, él trate esta parte oscura de la vida de David. Y de verdad, mis hermanos, que yo quiero que pongamos este ejemplo de este gran hombre de Dios para que nosotros veamos a dónde puede llegar un ser humano en los momentos de oscuridad. ¿A dónde podemos llegar nosotros mismos? Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿A dónde podemos llegar los más piadosos que haya entre nosotros? Para que nadie piense que estamos predicando a los nuevos convertidos, ni que estamos predicando a las visitas, ni que estamos predicando solamente a nuestros hijos y a nuestros jovencitos. No. Estamos nosotros en el mismo lodo. Yo quiero que busquemos 2 Samuel 11 del 1 al 17. Un texto largo, pero lo voy a leer completo porque de todas formas el sermón tiene 20 páginas. 2 Samuel 11 del 1 al 17. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, el marido de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Ustedes saben, si esto fuera una clase les preguntara, ¿por qué David manda a Urías a descender a su casa, verdad? Para encubrir su pecado, mis hermanos. Estaba Betsabé encinta, Urías estaba en la guerra. David quería disfrazar aquel embarazo, disfrazarlo. Y no explico más, ¿verdad? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Moab y los siervos de mi señor en el campo.
luchando. Me da cargo de conciencia ir para mi casa mientras el ejército está batiéndose. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy aún conmigo y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, por mano de él mismo. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Esto es un ejemplo de cómo cualquier creyente que deje de usar los medios de Dios, que es el arrepentimiento, que es la confianza en Dios y que es el asumir las consecuencias de tu pecado, puede verse tentado a atentar físicamente contra la vida de una persona. Este es el texto más oscuro de la vida de David. Y yo quiero que en este David nos reflejemos todos, porque en este David estamos todos, donde puede llegar mi egoísmo, cuando el yo toma el centro de mi vida y desplazo a Dios y a los demás. Cuando yo quiero lograr mis objetivos por encima de la cabeza del que tenga que pasar. Y ustedes saben, mis hermanos, hay sentimientos potencialmente homicidas dentro de nosotros y son 3. Hay muchos más, pero yo quiero que recuerden 3. Cada vez que nosotros tengamos un sentimiento así, recordemos que somos potencialmente homicidas. Primero, la envidia es un sentimiento potencialmente homicida. ¿Y qué cosa es la envidia? Más sencillo, cuando sientes tristeza porque un hermano tuyo prospera, eso es envidia, esa es la envidia que está en nuestros corazones. Cuando tú ves que el otro prospera y tú sientes tristeza por eso. Eso es envidia, eso es potencialmente homicida. El rencor es un sentimiento potencialmente homicida. La falta de perdón, eso es rencor. Cuando tú acumulas rencor en tu corazón y entonces te dices a ti mismo, pero él no me ha pedido perdón. No, la Biblia nos llama a perdonar sin que nos pidan perdón. Tercero, el egoísmo o la egolatría es un sentimiento homicida. Cuando tú eres el centro, cuando tú eres el actor principal de tu película, eso es un sentimiento homicida. Esos sentimientos pueden llevarnos al espíritu de Caín. Quiero que vayan conmigo también a este texto de la Escritura, Génesis 4, del 1 al 8. Estos 3 sentimientos fueron los que llevaron a Caín a matar a su hermano. Por lo tanto, cuando nosotros veamos la historia de Caín, de la oscuridad, esta parte de la oscuridad de la vida de David, no lo juzguemos, mis hermanos. Retratémonos en ella y tomémonos a cuenta. Estos 3 sentimientos que les acabo de decir, la envidia, el rencor y el egoísmo, fueron los 3 sentimientos que llevaron a Caín a matar a su hermano. Génesis 4, del 1 al 8, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera
y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Estos tres sentimientos se combinaron perfectamente en Caín. Y sin entrar en discusiones teológicas de por qué la calidad de la ofrenda de Caín fue mejor que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín, sin entrar en disquisiciones teológicas, sí les digo, mis hermanos, que la envidia se apoderó del corazón de Caín. Él sintió envidia de Abel, él sintió envidia de su hermano, al Dios sentirse más contento o sentirse complacido de la ofrenda de Abel. El rencor, la falta de perdón por su hermano y el egoísmo, el sentirse el rey, el sentirse lo más importante, fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Y es posible que a lo mejor nosotros no lleguemos a tal extremo de matar a nadie por esto, pero mis hermanos, en nosotros está la misma raíz y debemos luchar contra ella. Y déjenme decirle que estos pecados son muy frecuentes en la iglesia contemporánea. No estamos hablando de pecados que hacen otras organizaciones o que hay en otros lugares diferentes. No, en la iglesia de nuestros días estamos viendo cada vez más la envidia, el chisme, el rencor, el egoísmo entre los hermanos. Y esos son sentimientos homicidas que destruyen el cuerpo de la iglesia. Se nos manda a cultivar un espíritu gentil, manso, compasivo, amable, tranquilo, suave, cortés en nuestros pensamientos, en nuestros actos con nuestros hermanos. La contraposición del ejemplo de Caín es los textos que aparecen en las Escrituras. Les cito tres de ellos. Primero, los Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Se nos manda a manifestar siempre un espíritu tolerante para con los demás y una disposición a reconciliarnos, a estar entre nosotros todo el tiempo reconciliados, mi hermano. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero oye, no deje pasar ese texto. Coja un highlighter y lo pone bien grande así, bien grande. Cuando usted vea que otro le hace algo que a usted no le gustó, recuérdese la cantidad de veces que usted ha hecho algo contra Cristo. Y usted verá qué fácil es perdonar. Si tienes un problema con eso, con perdonar a otra persona, porque esa es la raíz del homicidio. Si tú sabes que es una debilidad de tu carácter perdonar a tu hermano, primero, ora a Dios. Le voy a dar 7 consejos. Primero, ora a Dios por ese problema. Ora insistentemente para que ponga en ti el carácter de su hijo. Segundo, procura ser amable y gentil en todo tiempo, para que a la hora de enfrentar los problemas haya formado hábitos de santidad que te ayuden a tratar esas cosas con mansedumbre. ¿Ustedes saben quién fue un ejemplo de eso? Job. Job, en el capítulo 1, versículo 21, él tenía la clave para pasar por todas aquellas pruebas. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esto que tengo Jehová me lo dio, pero Jehová me lo quitará. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la clave. Esa es la clave. Tercera cosa, piensa antes de hablar. Tan sencillo que le repetimos a nuestros hijos todo el tiempo. Piensa antes de hablar. Piensa como un creyente. Como un creyente. Trae a tu memoria aquellas cosas que tú profesas creer. Aquellas cosas que tanto defendemos. Tráela a tu memoria.
trae a tu memoria esto que yo estoy seguro que todos ustedes creen. Que yo creo en los momentos míos de pecado. Que yo lo creo, pero se me olvida. Yo soy un miserable pecador que lo único que merezco son las llamas del infierno. Grábatelo, mi hermano. Aquí lo que habemos somos miserables pecadores que lo único que merecemos es el infierno. Bastante poco nos hacen. Alguien ha dicho que el que está en el piso no tiene miedo a caerse. Nosotros todos estamos en el piso. En el piso. Todo lo que hemos logrado en la vida ha sido la misericordia de Dios en nosotros. El que está en el piso no tiene miedo a caerse. Ya no tenemos más bajo donde llegar. Ahora, si tú te crees que estás en un pedestal y piensas que tú eres la gran cosa, que vas a estar continuamente defendiendo tu reputación, tus puntos de vista, tus ideas que son mejores que las de los demás. Por eso Cristo dice en el Sermón del Monte 3 características fundamentales de los regenerados que a mí me encantan. A mí me encanta que el Señor del Monte haya comenzado las bienaventuranzas con estas 3 características. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y eso tiene una secuencia. Los pobres en espíritu son aquellos que saben que no son nada. Eso es un pobre en espíritu, que sabe que no es nada, ni que merece nada. Entonces, cuando tú sabes que no eres nada, lloras por tus pecados. Y cuando tú sabes que no eres nada y lloras por tus pecados, terminas siendo una gente mansa. Hermano, hay una sabiduría en el Sermón del Monte. Cuando tú sabes que no eres nada, lloras por tus pecados y eso te termina siendo una gente mansa, una gente humilde. Cuarta cosa. Cuarto consejo, procura tener una perspectiva correcta del pecado de tu ofensor. Y esto es clave. Cuando a ti te ofenden, la persona no te ha ofendido a ti, ha ofendido al Señor. Por eso es que tú debes preocuparte por la ofensa de que esa persona ha hecho a Dios, no a ti. Tú no eres el protagonista de nada, ni yo. Salmo 51. Y aquí vemos la restauración de David, porque queremos decirle a nuestras visitas que David no se quedó en ese estado de pecado. David fue un hombre santo y por lo tanto, a pesar de pasar por ese tiempo de pecado y de oscuridad, Dios lo restauró y ahí está la grandeza de David, en la restauración que Dios trae sobre nuestras vidas. Por eso David, cuando en el Salmo 51 expresa su pecado delante de Dios, él no involucra a ninguna otra persona. Él no dice, Señor, fue Betsabé, a diferencia de Adán, que ahí Adán, como era un impío, por eso Adán no hizo lo mismo que David. Dios no involucra a nadie más. Ni involucra a Joab, ni involucra a Urías, ni involucra es que yo estaba en el palacio y me pusieron muy fácil. No, David no se justifica. David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti, Señor, yo he sido el que ha pecado. No hay nada más. Nadie más tiene la culpa que yo. Mira eso, mis hermanos. Mira a Cristo en medio de los pecados y verás que eso no es contra ti, es contra Cristo. Y eso te traerá a ti tristeza por el pecado y tratarás de que esa persona que te ha ofendido, la tratarás de reconciliar con el Señor. Quinto, no llegues rápidamente a conclusiones y no seas subjetivo en tu juicio. Ustedes saben, muy frecuente en la iglesia lo que pasa. Somos tantos y con caracteres tan diferentes. Aquí no hay nadie igual. Y gracias a Dios. Aquí no hay nadie igual. Entonces un día tú ves al hermano que pasa por el lado tuyo y no te saluda. Y ya eso te... Entonces tú dices, ¿pero qué le pasará a este? ¿Qué se creerá este? ¿Qué? No llegues a conclusiones apresuradas. Yo tuve unos pastores que a mí me enseñaron tanto esto. Mis pastores, cuando yo le pasaba por el lado y no me saludaban, me llamaban. ¿A ti te pasa algo hoy? No, a mí no me pasa nada. Ah, bueno, dale, síguelo. Porque estaban preocupados por mi alma. Estaban preocupados porque yo tuviera un problema en mi casa, que ellos podían tirarme un cabo. Pero no estaban preocupados porque no los saludaran, porque ellos no se creían que estaban en ningún pedestal, ellos estaban en el piso igual que yo. Mi hermano amado, no llegues rápidamente a conclusiones y no seas subjetivo en tu juicio. Al que responde palabra antes de oírle, fatuidad y oprobio, dice Proverbios 18:13. Sexto,
No compliques las cosas divulgando las faltas de tu hermano. No la compliques. Proverbios 11:13, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Un chismoso es aquel que va por la vida desatando lo que debe ser cubierto, hablando cosas de otros con quienes no debe hablarle, y por supuesto, eso trae problemas a diestra y a siniestra. Ustedes saben que yo he visto poca gente que la han excomulgado a una iglesia por chisme, muchas por otros pecados, pero el chisme es un pecado tan escandaloso como los demás, tan escandaloso como los demás, y tiene una capacidad destructiva enorme, es una bomba que se pone en la iglesia, una bomba. El chisme no solo revela un corazón que no ama y por lo tanto un corazón homicida. Ustedes saben por qué, mis hermanos, porque cuando tú dices un chisme de otra persona, tú no la amas. ¿Por qué razón? Porque tú no harías eso contigo. Uno haría eso con uno mismo. Si no lo haces contigo, no lo hagas con los demás. Jesús nos enseñó una cláusula: no hagas con el otro lo que no quieres que los otros hagan contigo. Eso es un principio de amor increíble para la vida cotidiana de la iglesia. Séptimo y último, resuelve el problema lo más pronto posible. Resuelve el problema lo más pronto posible. No dejes que el rencor contra nadie te lleve a amargarte y a separarte de nadie. Haz todo lo que está a tu alcance por resolver el problema, como dice Efesios 4:26. Todo lo que podamos, hagámoslo para que en esta iglesia no se levante ninguna raíz de rencor entre nosotros. Todo lo que podamos. Si eres una persona que con mucha frecuencia tiendes a ser intolerable, impaciente e iracundo, como nos pasa a todos, ten en cuenta esas cosas para que no peques contra Dios, violando el sexto mandamiento, que es la base del amor que debe haber entre nosotros. Conclusión. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha albergado esos sentimientos? ¿Quién de nosotros no ha tenido corazones así? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros podemos decir que no hemos incumplido el sexto mandamiento? ¿Quién de nosotros no ha usado palabras denigrantes o expresiones hirientes para hacer sentir mal a alguien que te ofende? ¿Quién de nosotros no ha descuidado su vida, su comportamiento, al no ser gentil con otro hermano? Si hemos hecho alguna de esas cosas delante de los ojos de Dios, hemos cometido un asesinato y deberíamos sentirnos culpables por eso. No deberíamos anestesiar nuestra conciencia minimizando nuestra carga. No deberíamos evadir nuestra responsabilidad o simplemente no pensar en eso, no. Porque llegará el día en que no podamos evadirlo ni tampoco solucionarlo porque será demasiado tarde. Tenemos que ser como David en el Salmo 51, resolver nuestros problemas. Tenemos que ir al trono de Dios, pedir perdón por nuestras miserias, pedir perdón por nuestros pecados y reconciliarnos con Jesucristo y con nuestro hermano ofendido. Tenemos que hacerlo y urgentemente. Por eso el Señor ve tan grave esto de no perdonar a los otros que dice: mira, no pongas tu ofrenda, no dejes nada, échatela en el bolsillo y ve y perdona. Y ve y pide perdón. Reconcíliate primero, no pongas ninguna ofrenda. No hagas ningún acto religioso. Porque aquí el problema está en tu corazón. Es el corazón lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor no quiere fanfarronerías ni sepulcro branqueado. El Señor quiere nuestro corazón. Por eso dice: no vengas a hacer actos externos de piedad. Reconcilia tu corazón con el Señor. Quiero invitarlos a todos a Gálatas capítulo 5 y con esto terminamos. Versículos 16 al 26. Gálatas 5, versículos 16 al 26. Un texto que queremos leer todos juntos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 26. Leemos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vivamos por el Espíritu, dejemos las obras de la carne. Sin embargo, al mismo tiempo, mis hermanos, Dios ha provisto alivio para nuestra culpa. Dios ha provisto en Cristo perdón absoluto, total y gratuito de todos nuestros pecados. Amén. Esa es la buena noticia del Evangelio, que nosotros estamos en el piso, merecemos el infierno, pero hay perdón en Jesucristo para todo aquel que cree. Refugiémonos en su misericordia, confiemos en su perdón, confiemos en la compasión del Señor para nuestra remisión, para nuestra salvación. Vamos a orar y con estas cosas terminamos. Señor, en estas cosas, ¿quién puede levantar la cabeza y decir que es perfecto? ¿Quién puede levantar la cabeza y sentirse juez de nadie? Nosotros lo único que podemos hacer es ir arrastrados delante de tu misericordia y pedirte que nos perdones, que nos ayudes, que nos levantes, Señor, y que nos ayudes a ser mejores creyentes, que nos ayudes a glorificar más tu nombre en nuestras vidas, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y que nos ayudes a que el carácter y la persona de Jesucristo sea evidenciado en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, bendice a Iglesia Bautista Reformada de Miami y ayuda a esta amada iglesia a que seamos unos con otros reflejos del carácter de Jesucristo. Te rogamos estas cosas en el nombre y por los méritos de Él, nuestro amado Salvador. Amén.